terminando con las ponencias del octavo curso introductorio de anatomía de miembro superior 2021, tenemos a nuestra última ponencia, titulada Casos clínicos de miembro superior, con la participación de David Jesús Escobedo, quien es Past President ACMI 2018, es miembro activo ACMI y es un estudiante del 7º año de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín. David, puedes comenzar. Mariela, se ve mi pantalla, ¿cierto? ¿Puedes confirmar eso? Sí, se logra visualizar. Perfecto. Buenas tardes, chicos, con todos. Bueno, ya Mariela me presentó, soy estudiante de 7º año. Vamos a hacer hoy día una presentación sobre casos clínicos un tanto típicos de miembro superior, ¿ya? He tratado de recopilar unos cuantos casos, sé que no son todos los que respectan a miembro superior, pero para poder analizarlos y tratar de describirlos de forma similar a lo que lo hace la cátedra. Sé que esta no es una clase clínica, es una clase en la que nos estamos abocando a un recuento anatómico y a utilizar los conocimientos de miembro superior, en anatomía de miembro superior, para poder entender un poco la clínica. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Hay una serie de casos, bueno, son 12 casos. Algunos tienen relación con otros, pero no todos. Y vamos a ir analizándolos uno por uno. Disculpa que te Sí. interrumpa, creo que se está cortando tu presentación un poco. ¿No se está presentando? A ver ahora. ¿Se ve? ¿Estás una mujer de 52 años? Sí, Ya, perfecto. Continúa. ya. Bueno, el primer caso, perdón. El primer caso es una mujer de 52 años que iba montando en bicicleta por un camino de grava, cuando de repente pierde el conocimiento, el equilibrio y cae con el brazo extendido. Comenta haber oído un crack y nota un dolor súbito en hombro. Su marido, que es médico, observa una deformidad en la unión de los 2/3 lateral y medio. Se da cuenta de que se había roto la clavícula. Además, comprueba que la parte lateral del hombro se había hundido hacia adentro y que el fragmento medio de la clavícula se encontraba elevado. Prepara un cabestrillo con su camisa. Este primer caso básicamente lo he traído para comentar y para que podamos repasar, enfocándonos en el recuento anatómico y como se hace en la cátedra, tenemos que ver, ya tenemos el diagnóstico, es una fractura de clavícula. Habitualmente sabemos que la fractura de clavícula el lugar de la fractura es en la unión tercio medio y tercio lateral. Como les dijeron en la primera clase de sistema óseo de Luis, que en miembro superior se utiliza bastante la regla de los 3. Nos dividimos mucho los huesos y algunos segmentos en 3. Por eso hablamos de tercios. Y cuando hagamos un poco de la revisión anatómica de esto, tenemos que recordar todos los conocimientos respecto a clavícula. Sabemos que es un hueso par, es un hueso simétrico, que tiene forma de S itálica, que presenta dos extremos, un externo o también llamado acromial, un interno también llamado esternal, y el mecanismo por el cual se fractura este hueso, enfocándonos a la clínica, es generalmente una caída de costado sobre el hombro, como estamos viendo acá, una caída de costado sobre el hombro, o una caída con la mano extendida hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando consideremos fractura de clavícula, tenemos que considerar no solamente el mecanismo, sino también la edad del paciente. Porque no es lo mismo que se caiga un niño de 10 años, en el cual, si ustedes revisan textos, van a encontrar que también es frecuente la fractura de clavícula, a que se caiga una mujer de 45 o 50 años, que también puede fracturarse la clavícula, pero no es lo más frecuente en ese tipo de personas de esa edad y de ese sexo. ¿Ya? Entonces, tienen que revisar un poco el mecanismo. Ahora, puede fracturarse la clavícula en un recién nacido también, y no se deberá a un traumatismo directo, sino a una maniobra obstétrica, ¿ya? ¿Cómo se presenta? En general, cualquier tipo de fracturas
se presenta mediante tres características. Una es el dolor, la otra se denomina impotencia funcional, es decir, los movimientos asociados a este hueso o los músculos que estén relacionados con este hueso no van a poder efectuar su función o va a ser muy dolorosa. Y en David, ocasiones puede haber, dime, dis- disculpa que te interrumpa de nuevo, pero no se está visualizando. Se ha quedado en el caso. No sé si podrías ampliar tu pantalla, presentar. Ya, ahora sí. Perdón por la ya, interrupción. Puedes no continuar. te preocupes. Ya, entonces estaba hablando un poco de cómo el mecanismo. Entonces, cuando hagamos una descripción anatómica como lo hace la cátedra, describimos primero la estructura afectada. En este caso es la clavícula, que ya hemos escrito cómo se describe una clavícula habitualmente, ¿no? Si es un par, simétrico, no simétrico, la forma que tiene y los componentes que tiene esa estructura ósea. Luego el mecanismo de la caída, que está relacionado, en nuestro caso, a un traumatismo directo sobre el hombro, como es la caída de una bicicleta, que es esto, y que lógicamente puede lesionar la clavícula. Y esta es una radiografía no correspondiente al caso necesariamente, pero en la que puedes ver la disyunción que hay entre un extremo external y un extremo acromial de la clavícula, la separación de la estructura ósea. ¿Ya? Y esto es lo típico que puede haber un aumento de volumen, puede haber dolor, impotencia funcional o funcionabilidad dolorosa también, e inclusive crépitos, que son sonidos que se hacen por el roce entre las dos estructuras óseas que están fracturadas. ¿Cómo hacemos la evaluación clínica de nuestro paciente? En el caso se menciona también un poco sobre mm, el signo de la tecla de piano, ¿no? El signo de la tecla de piano que ocurre cuando digamos que hay una fractura en este segmento, que es la unión del tercio externo con el tercio medio de la clavícula, un segmento de la clavícula que, bueno, esto es lo que va a pasar. Un segmento de la clavícula, este segmento, por tracción de los músculos que están, el trapecio, los músculos que están insertados en esta zona, va a elevarse hacia arriba. Y este segmento, por el peso de todo el miembro superior, todo este segmento va a hacer caerse hacia abajo. Es por eso que vamos a observar que el hombro está caído y que este segmento está un poco elevado. Y esa es la deformidad que se menciona en el caso. Y lo que algunos denominan el signo de la tecla de piano quiere decir que si este segmento lo presionamos con el dedo en la persona, desciende a su posición habitual, pero nuevamente se eleva, desciende a su posición habitual y nuevamente se eleva, pareciendo o emulando a una tecla de piano. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Cómo hacemos el diagnóstico para este caso? Ya han hecho en prácticas, me parece, el uso de radiografías cuando hicieron huesos, ¿no? Radiografía antero-posterior, o sea, una persona parada de frente y la máquina de rayos está frente a ella, y una radiografía lateral, que son las dos radiografías habitualmente solicitadas para hacer el tipo de diagnóstico de una fractura de clavícula, lógicamente asociada a un cuadro clínico concordante. Como hemos visto, la caída en este caso puede ser una maniobra obstétrica en caso de un recién nacido, puede ser una mano extendida en el caso de un niño, o en el caso de una persona entre 40 y 50 años también está reportado una fractura de clavícula por ese mecanismo de acción. ¿Ya? ¿Cómo manejamos? El esposo era médico, se dijo que se le puso un cabestrillo, ¿no? Un cabestrillo es cualquier elemento, en realidad, puede ser un pedazo de tela, puede ser una camisa, puede ser un cabestrillo como tal, que han visto que son cabestrillos que sujetan el codo en flexión y lo sujetan arriba para mantener la posición del brazo y ayudar a que se mantenga el hombro en su lugar. Entonces, cualquier elemento que pueda funcionar sosteniendo el miembro superior, porque la clavícula ya no cumple parte de esa función, puede funcionar y se denomina cabestrillo. ¿Ya? Lógicamente, en un centro hospitalario el manejo es analgésicos en general, puede ser un antiinflamatorio, puede ser un opioide o otro tipo de analgésicos, y la inmovilización ya mucho más estructurada. Generalmente, si es un niño, usamos inmovilización, solamente vendajes en 8,
También podemos utilizar un cabestrillo, sobre todo en adultos, en el manejo. ¿Por cuánto tiempo? Habitualmente 4 a 8 semanas. Algunos textos revelan, bueno, mencionan que el tratamiento es por 6 semanas, ¿no? Pero está dentro de este rango de 4 a 8 semanas. La cirugía. La cirugía como tratamiento y debe ser mencionado en la revisión de un caso clínico, solo se reserva. Esta es una foto en la que estamos viendo no solamente la estructura ósea conjuntamente con sus ligamentos, sino están viendo todo el paquete vasculonervioso y linfático que está rodeando la clavícula y la relación que tiene con todos. Entonces, si dependiendo del lugar, esta es la zona más frecuente, si se fractura aquí, entonces en algunas situaciones este mismo hueso como puede servir o puede dañar otras estructuras que guardan relación con esto. Puede dañarse estructuras vasculares, puede haber síndromes de pinzamiento cuando son comprimidas ciertas estructuras nerviosas. Ya sabemos que el plexo braquial sale por detrás del escaleno anterior y por delante del escaleno medio, pero tiene relación porque pasa por debajo de la clavícula juntamente con la arteria axilar y la arteria subclavia también, ¿no? Entonces, estas estructuras pueden resultar dañadas. Entonces, para este tipo de daño, un daño colateral secundario a una fractura de clavícula, está reservada a los procesos quirúrgicos. Cuando también está reservado un proceso quirúrgico, cuando la fractura no es única. Digamos que la fractura es así, lo que se llama fractura conminuta, se ha fracturado en varios pedazos. Entonces, ese tipo de reparación no va a sanar solo o simplemente con un cabestrillo. Va a tener que necesitar una reparación quirúrgica con lo que llamamos un fijador externo, que es como una barra de metal en la cual se sostiene en cada pedazo y sostiene toda la clavícula hasta que consolide el hueso nuevamente. ¿Ya? Eh, y otra cosa más, en niños, ya que estamos acá, en niños, recuerden que los niños tienen huesos en crecimiento. Entonces, en niños van a encontrar la mención, que no es a propósito de este caso, pero en niños van a encontrar la mención que tiene un periósteo grande. Entonces, el niño sana mucho mejor porque generalmente la fractura proviene, se ve lo verde que estoy señalando. Digamos que la fractura es acá, pero la fractura es incompleta porque los periósteos son estructuras que no se fracturan con facilidad, no se rompen con facilidad. Entonces son estructuras incompletas. Por ende, la clavícula queda en su sitio, en su lugar, y sana mucho mejor que un adulto. ¿Ya? Perfecto. Y bueno, existen varias clasificaciones para los tipos de fracturas. Y por la relación que tiene la clavícula, el acromio y la apófisis coracoides, la clasificación más utilizada en nuestro medio en traumatología es esta clasificación en la que relacionamos la fractura, el lugar de la fractura, con la relación que tiene si hay algún tipo de fractura de ligamentos, como los coracoclaviculares, los coracoacromiales o los acromioclaviculares en algunos otros casos. Perfecto. El segundo caso es un hombre de 45 años que acude al servicio de urgencias con lesión en el codo izquierdo después de caerse en una carrera de bicicletas también, ¿no? El estudio radiológico y la resonancia muestran una fractura de epicóndilo medial y un desgarro del nervio cubital. Esta pregunta y todos los casos que vienen a continuación los saqué del libro de Gray, como David les mencionó al principio, que iba a ser utilizado como texto base para este curso de repaso. Y por eso tiene las siguientes preguntas. Nos pregunta, ¿cuál de los siguientes músculos está paralizado? Entonces, debemos recordar al húmero. Para hablar de una fractura de húmero distal, como es este caso, debemos recordar al húmero, que es un hueso par, es un hueso largo, es un hueso no simétrico, que tiene forma aproximada de un prisma triangular, como está bien descrito en el libro Autoparedes, ¿no? Y por tener prisma triangular tiene 3 lados y 3 bordes, aunque anatómicamente no son muy distinguibles los 3 lados y los 3 bordes, ¿ya?
También puede ser dividido en 3 segmentos, húmero proximal, en 3 segmentos, ¿no? El húmero proximal, la diáfisis o el cuerpo del húmero y el húmero distal. En este caso nos vamos a enfocar al húmero distal, ¿no? Y recordemos que el húmero distal tiene la cabeza humeral, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, las prominencias óseas denominadas troquín y troquíter. El cuerpo, pues lo más relevante del cuerpo es en la zona posterior, tiene lo que se denomina el canal de torsión, por el cual atraviesan dos estructuras importantes, el nervio radial y la arteria humeral profunda. Y en la porción distal, pues tenemos prominencias óseas como el cóndilo, capítulo, la tróclea, la fosa olecraniana y las fosas anteriores también, y los epicóndilos, y es lo que se ha fracturado ahora. Este tipo de fractura de los epicóndilos no es habitual en una persona adulta, pero más sí lo es más frecuentemente en la edad pediátrica. Pero en este caso se nos presenta a una persona adulta. Entonces, recordamos que, bueno, acá tenemos al braquial anterior, ¿no? Acá no se nota, pero acá debería estar expuesto el braquial anterior en la mitad o el tercio inferior del húmero, y hay muchos músculos y nervios que pasan por aquí, ¿cierto? Entonces tenemos pues que recordar que por el epicóndilo pasa de la zona posterior a la anterior, justo en el surco epitrócleo olecraniano, atraviesa el nervio cubital, y resulta también que esta es la zona más expuesta. Justamente esta pregunta fue enviada al quiz, no lógicamente con el mismo tenor que este caso, pero fue enviada al quiz. Entonces, vamos a ver un poco la relación que tiene con los nervios. Ven que yo estoy acá hablando sobre el nervio mediano, el nervio mediano, que sería este, que está un poco apartado del centro donde debería estar, pero por la posición. El nervio cubital, que pasa por el surco epitrócleo olecraniano por la parte posterior. El nervio radial, que un segmento, justamente en el segmento distal del húmero es anterior, porque ha atravesado el tabique intermuscular externo para hacerse anterior, antes de dividirse en el codo, en sus dos ramas terminales, y terminar nuevamente posterior. Entonces tenemos la relación con estos tres músculos, dependiendo del mecanismo de acción, ya que es generalmente golpear este codo, así como está ahorita en extensión. Un golpe directo sobre el codo en extensión, dependiendo de dónde se haga, puede ocasionar diferentes daños. Por ejemplo, si yo tengo un golpe en el codo de este lado, porque el caso nos dice una caída de bicicleta, pero no dice exactamente en dónde. Entonces, yo tengo un golpe de este lado, el desplazamiento de este segmento del húmero va a ser hacia este lado. Pero puede ocurrir lo contrario y puede ser un desplazamiento inverso, ¿cierto? Si el golpe se da por el lado medial, el desplazamiento del húmero puede ser hacia el lado lateral. Y al contrario, si el golpe es posterior o si la mano cae sobre una estructura sólida y el golpe viene de atrás, el desplazamiento será anterior. Esta radiografía, ustedes están viendo, esta es una radiografía en proyección antero-posterior y lateral. Ven que en antero-posterior lo único que van a observar es un incremento de la densidad de la estructura que están observando con respecto a la otra por superposición. ¿Qué quiere decir esto? Miren, este segmento está superpuesto a este segmento porque ha habido una fractura de húmero. Esto que está acá y que claramente en una proyección lateral se ve superpuesto, en una proyección anterior simplemente no se va a ver, es como yo estoy viendo de este lado. Se va a ver como dos huesos, por tanto, como son dos estructuras óseas, se ve como más intenso, es decir, más sólido. Saben que mientras más blanco, más sólido, mientras más negro es más aire. Entonces, ahí va la pregunta. En el quiz, si mal no recuerdo, se les preguntaba si tenía un desplazamiento medial, cuál era el nervio posiblemente lesionado. Entonces, si tengo un desplazamiento medial, ¿quién está en este lado? Posiblemente pueda lesionar al cubital por contigüidad y porque sabemos que el cubital discurre por esa zona. Pero si tengo un desplazamiento lateral, posiblemente pueda lesionar
o pueda lesionar de alguna forma al nervio radial. Si tengo un desplazamiento anterior, ¿quién se encuentra en la parte anterior? Tengo el nervio mediano. Entonces yo tengo que observar y ver, darme cuenta de cuál es el mecanismo por el cual se ha producido la lesión para poder sospechar el tipo de lesión que he tenido. Ahora, los textos van a encontrar también que juntamente con esto puede lesionarse el nervio interóseo anterior, que es una rama que da el mediano en el codo, ¿cierto? Por detrás del pronador. Entonces este debería ser el músculo pronador redondo, ¿no? El pronador. Y este músculo pronador, cuando se fractura, a veces el aumento de volumen tiende a contracturar demasiado este músculo y esa podría ser la razón por la que puede estar afectado también el músculo interóseo anterior. Pero habitualmente son estos tres nervios los que, perdón, el nervio interóseo anterior. Pero habitualmente son estos tres nervios los que están afectados en una fractura de húmero distal, como es este caso. Ya nos habla de fractura supracondilia y la pregunta pues de esto es ¿cuál de los siguientes músculos está paralizado? Entonces, si nosotros queremos responder qué músculo está paralizado, tenemos que tener en consideración qué nervio. Ahora, hay un desgarro, acá ya nos dicen, un desgarro del nervio cubital. Entonces ya suponemos que el desplazamiento ha sido hacia la zona medial y probablemente el nervio dañado sea el cubital. Si el nervio es el cubital, recordamos que el nervio cubital solo inerva un músculo y medio, digamos, del antebrazo. El flexor cubital del carpo y la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Entonces, si tengo que solo inerva estos dos músculos, uno de ellos tiene que estar afectado o tiene que estar paralizado por este nervio cubital. Recuerden lo que dijo el doctor Paredes, para que yo pueda interrumpir la función de sea un nervio o un vaso sanguíneo, tengo que hacer una interrupción proximal. Todo lo que esté distal a la lesión o a la interrupción va a ser paralizado. Si he paralizado acá, lo que esté afectado en el antebrazo va a ser o el flexor cubital del carpo o una parte del flexor profundo de los dedos. Entonces, la única alternativa que concuerda con los músculos inervados por el cubital es el flexor cubital del carpo. Flexor superficial, el flexor superficial de los dedos, mediano. El bíceps braquial, músculo cutáneo. El braquio radial, y el braquio radial es el radial. Y los supinadores también son inervados por el radial. Entonces, radial, músculo cutáneo, y este es mediano, ¿no? Entonces, el único que puede estar afectado es la respuesta es el flexor cubital del carpo, ¿ya? Y pues puede estar afectado también, en este caso, las estructuras vasculares, que son habitualmente afectadas cuando hay una fractura con desplazamiento, como es posible que haya sucedido en este caso. Entonces, este segmento se ha desplazado y puede comprimir esas estructuras que son la arteria braquial o la arteria colateral interna superior, que son ramas de la braquial, ¿cierto? Porque que están por ese segmento. Y esa es una indicación, bueno, para suspender temporalmente, si es que hay una hemorragia demasiado abundante, podemos suspender la circulación. Me parece que el doctor Paredes les transversa, que dependiendo para mantener la circulación periférica, ¿ya? Pero siempre deben recordar las estructuras que pasan cerca, sobre todo en los procesos de fractura, las estructuras que pasan cerca al sitio de la lesión. ¿Ya? ¿Y cuál es la complicación más frecuente de este tipo de fracturas? Es la contractura isquémica de Volkmann. ¿Y qué es la contractura isquémica de Volkmann? Es justamente cuando en este tipo de fracturas
ha sido tomado, ha sido interrumpida la circulación en este segmento, todos estos músculos que están irrigados por esta arteria no van a recibir suficiente aporte sanguíneo. Por tanto, eso va a llegar a un proceso de necrosis. Si eso llega a un proceso de necrosis, entonces estos músculos van a quedar contracturados. Y si quedan contracturados, se imaginan ya qué puede pasar si quedan contracturados, como que todos los músculos están contraídos del compartimento anterior, están contraídos generalmente y es lo que se observa. ¿Ya? Entonces, por eso, por esta razón, una fractura desplazada en el húmero distal es una emergencia quirúrgica, es una emergencia traumatológica. Una emergencia traumatológica, ¿y cuánto tiempo tenemos? Si es que alguna vez le preguntan, habitualmente se dice que 8 horas, otros dicen 6 horas, ¿ya? Entonces 6 horas para tratar esas emergencias traumatológicas sin tener esta complicación que se denomina contractura isquémica de Volkmann. Siguiente caso. Hombre de 55 años es explorado en una consulta local después de sufrir un traumatismo cerrado en la axila derecha en una caída. Traumatismo cerrado hace alusión a que no hay una herida como tal, no hay una herida abierta, simplemente ha sido un golpe, ¿ya? Pero no hay una herida como tal. Ahora tiene dificultades para elevar el brazo derecho por encima del hombro. La exploración, eh, la exploración física muestra que el ángulo inferior de la escápula abulta más que la parte inferior de la escápula izquierda. La escápula derecha abulta mucho más cuando el paciente empuja contra resistencia. ¿Cuál de las siguientes estructuras nerviosas se ha lesionado? Fascículo vea. Entonces, hay que hacer el diagnóstico primero. No estoy seguro si en clase teórica les mencionaron. Creo que sí. Escápula alada y la enfermedad de Sprengel, ¿no? Ya, la escápula alada es una patología en la cual la persona tiene incapacidad del músculo serrato anterior, y el músculo serrato anterior, su función es mantener pegada la escápula a la caja torácica o a la pared torácica contra resistencia. Entonces, si este músculo ya no es funcional, cuando hagamos resistencia, es decir, cuando empujemos con ambas manos contra la pared, por ejemplo, la escápula va a protruir hacia atrás y se va a hacer evidente simulando a un ala. La enfermedad de Sprengel es lo mismo, pero es congénito y se ve en el recién nacido. ¿Ya? Se ve en el recién nacido. O también Sprengel o escápula alada congénita, que estaba también en su quiz. Ya, entonces, ¿cuál de las siguientes estructuras nerviosas se ha lesionado? El fascículo posterior del plexo braquial daría mucha más sintomatología, porque el fascículo posterior o el tronco secundario posterior termina en los nervios radial y circunflejo, entonces no solamente, y además no tiene relación con el músculo, con el nervio que se dirige hacia el serrato anterior, que es el nervio torácico largo, que sale básicamente de las raíces de C5, C6, C7, se origina el nervio torácico largo y se dirige hacia la parte anterior para inervar al serrato mayor o al serrato anterior, quien cumple esta función para con la escápula. Ya el nervio torácico largo, sí, el nervio torácico largo sería la respuesta. ¿Por qué no sería el tronco superior del plexo braquial? Tronco superior del plexo braquial. El tronco superior del plexo braquial deriva de C5 y C6. Y el tronco superior aporta una rama anterior para formar el tronco secundario anterior interno y una rama posterior que va a formar el tronco secundario posterior. Por ende, este tronco superior va a dar aporte tanto al nervio mediano, músculo cutáneo y también al nervio radial. Y no tenemos sintomatología asociada a ello. Lugar de origen de los nervios subescapulares medio e inferior. No tiene relación, el nervio subescapular se dirige al músculo subescapular. Raíces C7, C8 y T1. Ya C7, C8 y T1 tendrían no solamente esta sintomatología. Sí es cierto, C7, C8, T1 puede presentar también un déficit de este nervio torácico largo, pero acá no nos menciona ningún déficit
radial, no nos menciona ninguna parestesia asociada al nervio cutáneo antebraquial medial, por ejemplo, que deriva del tronco secundario anterointerno, que deriva de estos, precisamente de estas raíces. Entonces, no tenemos suficiente evidencia clínica para asegurar que esta podría ser la respuesta. Por tanto, la respuesta más adecuada sería simplemente el nervio torácico largo. Y es lo que se describe habitualmente con esta patología, escápula alada, ¿no? Entonces, ya. Bueno, acá está el nervio cerrato anterior en todo su esplendor y justamente el nervio cerrato anterior está ubicado, está originado en la cara medial, en el borde externo de la cara medial de la escápula, o cara anterior de la escápula, perdón, cara anterior de la escápula, borde externo, y allí cumple la función de mantener la escápula pegada a toda la pared torácica, ¿no? Y esto es lo que le mencionaba un poco Carmencita en su exposición. Recuerdo que les mencionó un poco la pirámide trunca, que es la axila y la relación que tiene con los paquetes nerviosos, aunque no tiene mucha relación con el torácico largo, pero el torácico largo desciende por fuera de la axila, pero un golpe en la zona, en esta zona, por decir, un traumatismo cerrado de axila, es decir, el golpe ha sido más o menos por acá, puede también lesionar y puede ocasionar esta patología, ¿ya? Y esto es lo que les mencionaba, el cuadro clínico de esta persona es cuando se empuja contra resistencia aparece esta estructura que es como un ala, ¿no? Como si fuera un ala de angelito. ¿Ya? Siguiente caso es una madre tira bruscamente de la mano de su hijo para retirarle de la calzada porque pasaba un auto y el niño llora de dolor. Después es evidente que el niño no puede enderezar el antebrazo en el codo. Cuando el niño es atendido en el servicio de urgencias, el estudio radiológico pone de manifiesto una luxación de la cabeza del radio. ¿Cuál de los siguientes ligamentos se asocia directamente con esa lesión? Entonces, aquí sí podemos un poco ahondar y explicar lo siguiente. Entonces, tenemos en el radio, bueno, húmero, radio, cúbito, ¿cierto? La articulación radiocubital proximal y tenemos una serie de estructuras, como es una cápsula para la articulación del húmero con el radio y con el cúbito, y tenemos un ligamento anular, ¿no? Un ligamento anular. Si recordamos, entonces, bueno, ya hemos escrito al húmero, el radio es igual a un hueso par, no simétrico, también tiene cierta forma triangular, ya, ya, entonces, básicamente estamos recordando un poco al radio, su cabeza pues parece un cilindro, ¿cierto? Tiene un cuello, una cabeza que parece un cilindro pequeño, hay una tuberosidad bicipital y está cubierta por este ligamento. Entonces cuando nos preguntan cuál de los siguientes ligamentos se asocia directamente con esta lesión, entonces el ligamento anular, que es una banda fibrosa, que rodea toda la cabeza del radio, formando una especie de abrazadera, ¿no? Que se fusiona con los ligamentos colaterales que están ahí, el ligamento colateral radial y con el ligamento colateral radial que debe estar por aquí, con la cápsula articular del codo, se fusiona para, para mantener la cabeza del radio en su lugar, básicamente. Es para prevenir el desplazamiento del radio por encima de las cavidades, ya que la cabeza del radio es un tipo de articulación muy susceptible a ello, porque no tiene demasiado contacto articular. Pues como no tiene demasiado contacto articular, requiere de estos ligamentos para mantenerse en su posición. Y eso es lo que ha pasado en este caso. La tracción, la tracción brusca de un niño de la mano por parte del cuidador, por eso esta patología se llamaba o se conocía como el codo de niñera. Codo de niñera, porque generalmente las niñeras que no tenían mucha paciencia
traccionaban rápidamente el brazo del niño hacia arriba y le provocaban esta patología, que es una luxación o una subluxación de la cabeza del radio. Recuerden que tienen que definir también qué es una luxación y subluxación. Luxación es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares, generalmente cuando ha vencido todas las resistencias que se oponían a la misma patología, es decir, los ligamentos que lo contienen. Y una subluxación es también la pérdida de contacto de dos superficies articulares, pero habitualmente no se ha logrado vencer por completo la resistencia, es decir, simplemente el ligamento se ha estirado, pero no se ha roto, ¿ya? Se ha estirado, pero no se ha roto. Habitualmente es una subluxación, aunque también puede ser una luxación, dependiendo si el mecanismo es muy fuerte. ¿Ya? Entonces, se le conocía como codriñera por el mecanismo por el cual se hacía. Ahora lo pueden encontrar en textos como la pronación dolorosa infantil. Entonces, pronación dolorosa infantil, porque generalmente se dan infantes, no pueden hacer pronación como se les pide al niño que haga pronación, es decir, poner la palma de la mano hacia abajo, no lo puede hacer, no lo puede hacer, o le duele mucho y no quiere hacerlo, ¿ya? El hueso se puede acomodar, hay maniobras para acomodar el hueso en su lugar, y luego de que se acomoda aproximadamente 30 minutos después, el niño está como si nada le hubiera pasado, ¿no? La recuperación es inmediata, ya la recuperación es inmediata. Y obviamente el niño nunca va a dejar de llorar, recuerden que los niños siempre lloran, ¿no? Entonces, en este caso la respuesta era la A de anular, ¿no? La cápsula articular. Es muy difícil romper la cápsula articular del codo, generalmente se asocia a politraumatismos. Interóseo, el ligamento interóseo, o la cuerda ubicuo de Weisbrach, ¿no? El ligamento, algunos textos mencionan el ligamento interóseo como a la cuerda ubicuo de Weisbrach, que era un engrosamiento de la membrana interósea que separaba el cúbito del radio, ¿ya? Pero no tiene relación con esta patología, con la luxación de la cabeza del radio, no, porque el ligamento interóseo es un engrosamiento para mantener la radio y el cúbito juntos, pero no relaciona mucho la cabeza del radio. El colateral radial y el colateral cubital son más difíciles de romper y no se asocian con este mecanismo. Los colaterales pueden romperse con traumatismos directos de uno u otro lado. Si era un traumatismo, un golpe directamente en la zona externa o en la zona interna del codo. ¿Ya? Caso número 5. Hombre de 69 años, nota un adormecimiento de los 3 dedos medios de la mano derecha y dificultad para sujetar objetos con la mano. Se jubiló 9 años atrás, después de haber trabajado como carpintero durante 50 años. Presenta atrofia de la eminencia tenar. ¿Cuál es la ciencia pendiente de la causa de problemas de su mano? Bien. Ahorita regresamos a la respuesta. Esta imagen viene con el caso. Entonces, ven, esta es la eminencia hipotenar y ven que los músculos tienen un tono. ¿Qué es el tono muscular? Es un estado de semicontracción que presentan habitualmente los músculos y datan un poco del funcionamiento del músculo como tal. Entonces, un músculo que tiene tono se ve bien, pero ustedes ven acá la eminencia tenar. La eminencia tenar tiene una especie de agujeritos por acá, y eso se denomina atrofia, ¿ya? Atrofia muscular. Y no es normal. Entonces nosotros recordamos la eminencia tenar y la eminencia hipotenar. Bueno, recordemos la eminencia tenar y recordemos quién inerva la eminencia tenar, ¿no? Entonces la eminencia tenar tiene 4 músculos. El abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el aductor corto del pulgar. La mayoría de estos músculos de la eminencia tenar están inervadas por el nervio mediano. Entonces el nervio mediano llega hasta este segmento para inervar. Debemos recordar eso. Aunque solamente un músculo, que es el aproximador corto del pulgar, está inervado por el cubital, pero los demás están inervados por el nervio mediano. Clínicamente no podemos determinar cuál es el músculo que está atrofiado, pero lo más probable es que sea que esté relacionado con el nervio mediano. Entonces, si ya hemos determinado que está relacionado con el nervio mediano, asociamos cuál es compresión del nervio mediano en el túnel del carpo, puede ser formación de un osteofito que comprime el nervio cubital en el epicóndilo medial,
Mm, podría ser si dijera mediano, pero el nervio cubital no tiene demasiada relación con la inminencia tenar, más sí con la inminencia hipotenar. Ya, hipertrofia del músculo tríceps que comprime el plexo braquial. Si fuera este el caso, si fuera simplemente una relación del plexo braquial, la sintomatología sería mucho más abundante, porque estaríamos hablando que hay una interrupción alguna de este segmento. Dice hipertrofia del tríceps, ya. Digamos que la patología sería acá, entonces la manifestación sería de aquí para abajo, y no tenemos eso, solo tenemos manifestación de la eminencia tenar. Artrosis de columna cervical, igual, la manifestación clínica sería total de todo el miembro superior si fuera en columna cervical. Traumatismo repetido del cubital, relación con la eminencia hipotenar, no tenar. Entonces, la respuesta sería compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. ¿Y qué es el túnel del carpo? Entonces, el túnel del carpo es una estructura que tiene dos compartimentos, que probablemente ya la han estudiado cuando han hecho muñeca. Entonces, tiene un compartimento externo, que sería este, más pequeño, que sirve para que pase el palmar mayor, ¿no? Y tiene un compartimento interno, que es mucho más grande, que sirve para que pasen los cuatro flexores superficiales y los flexores profundos, el flexor largo del pulgar, y también pasa por allí el nervio mediano. Entonces, son dos compartimentos, uno pequeño y uno grande, donde pasa el nervio mediano. Y esta estructura es, digamos que fija, ya por decirlo algún término. Es una estructura fija. ¿Qué quiere decir? Esta persona ha trabajado como carpintero. Tenemos que tener en cuenta eso. Un carpintero trabaja mucho con sus manos. Entonces, el estímulo repetitivo de un movimiento, acá tenemos flexor, 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 flexor. Entonces, estos músculos a veces tienden a inflamarse con el paso de los años por un estímulo repetitivo. Cuando se inflaman, al ser esto una estructura fija, no puede incrementar su volumen. Entonces, ¿qué pasa cuando no puede incrementar su volumen algo? La presión que ejerce por la inflamación de estos tendones es mayor. Cuando hay mayor, comprimen estructuras vecinas. ¿Qué es lo que queda? Entonces nos queda el nervio mediano. El nervio mediano va a ser comprimido por la inflamación o la inflamación crónica de todo este segmento, y al ser presionado, pues no va a cumplir su función adecuadamente. Y en este caso se ha manifestado con la atrofia de la eminencia tenar. ¿Ya? Lógicamente, cuando hablemos de miembro superior y de síndrome de túnel del carpo, no es la única patología asociada. Es la principal, sí, la hiperfuncionabilidad del tendón o del músculo con el paso de los años, como este caso, pero también se ha descrito en pacientes diabéticos, en pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune, y también hay teorías descritas para personas que tengan genética, o sea que con el paso del tiempo hay personas que hacen este síndrome del túnel del carpo porque sus familiares directos también los tenían. También lo tenían. Pero esa es una teoría que todavía no está del todo probada. La más habitual es esta, la que le ha pasado a este señor. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Se ha descrito terapia con medicamentos. Esto no, por ejemplo, esto no cede con el reposo. Y este dolor, esto se mantiene constante, no, el reposo no ayuda. Ya se ha descrito terapia con medicamentos, como la gabapentina, que es un medicamento utilizado para manejo de dolor y de inflamación en algunos casos, pero no siempre funciona. Así que el tratamiento neto de esta patología es un tratamiento quirúrgico, en la cual la tendencia es a descomprimir esta zona para liberar el nervio mediano y que pueda nuevamente retomar su función, lógicamente. ¿Ya? Eh, me olvidaba. Tal vez en algún momento les sea útil. Ya, entonces, el nervio mediano hay una anastomosis
acá nomás lo voy a dibujar. Hay una anastomosis que... Hay una variante anatómica, ¿ya? Una variante anatómica, hay dos variantes anatómicas con respecto al nervio mediano y al nervio cubital, que pueden hacer confundir un poco. Si bien es cierto, en literaturas como la nuestra no está descrita esta variante anatómica, pero hay literaturas de otros países, incluso latinoamericanos, en la que sí está descrita, donde, por ejemplo, un 15% de personas presentan una variante anatómica que se llama la variante de Martin-Gruber. ¿Qué consiste? Hay tipos de esta variante de Martin-Gruber. ¿Qué es esta variante? Esta variante ocurre en el antebrazo, cuando una porción motora, digamos que el mediano está descendiendo, digamos que este es el antebrazo, ¿ya? Antebrazo, este es el antebrazo y este es el mediano y este es el cubital. Están descendiendo por el antebrazo. Recordemos que el cubital se dirige hacia el canal de Bouillon para inervar el músculo de la eminencia hipotenar, algunos músculos interóseos, dorsales y todo eso, ¿no? Y el mediano se dirige hacia el túnel del carpo para dividirse, dar su rama superficial, sensitivo y meterse en el túnel del carpo para inervar los segmentos de la eminencia tenar y alguno que otro músculo por ahí. Ya, pero básicamente, cuando el mediano emite una fibra motora en el antebrazo, en el tercio distal del antebrazo, hacia el cubital, eso se llama variante de Martin-Gruber. En ocasiones lo hace para inervar el mediano, inerva ciertos músculos del cubital, pero en algunos casos también el cubital puede ser quien emite esta rama hacia el mediano, y el cubital podría inervar músculos de la eminencia tenar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué músculos? Por ejemplo, los mayormente descritos están el aductor del pulgar y por ejemplo, el primer interóseo dorsal también está descrito. Estos músculos pueden ser inervados por uno u otro en esta variante de Martin-Gruber, y es hasta un 15% descrito en algunos textos. Por tanto, no es tan despreciable y en ocasiones puede servir. El que sí es un poco más lejano es la variante de Ricci-Conner. La variante de Ricci-Conner es lo mismo, es una anastomosis entre el nervio mediano y cubital, pero que ya se da en la mano, ya que se da en la mano. Y ya está descrito como el 1% de las personas, es un poco más rara, pero esta variante de Martin-Gruber es la más habitual, que por ahí, alguna vez ustedes leen patología o leen este tema del síndrome de túnel del carpo, puede estar descrita esta variante como causa, o en algún caso clínico raro también puede estar descrita esta variante. Ya, ahora sí. Caso clínico 6. Hombre de 45 años ingresa en el hospital después de un accidente de tráfico. Radiología pone en manifiesto hernia discal C7, C8 y T1. Paciente acude con un déficit sensorial de los dermatomas de los nervios espinales C8 y T1. Los ganglios de la raíz dorsal de C8 y T1 contendrían los cuerpos celulares de la fibra sensorial transportadas por cuáles nervios. Ya básicamente nos preguntan, ¿qué pasa si yo altero estos ganglios o estos nervios? Ya, ahí te lo vamos a ver. Entonces, esto es una hernia discal, y si se localiza en el cuello, una hernia discal cervical. Puede producirse por traumatismos repetidos crónicos, puede producirse por un accidente de tráfico, es decir, un traumatismo agudo, ¿ya? Puede producirse por algunas otras deficiencias, un poco más al terreno médico y no quirúrgico, pero la cuestión es cuando las hernias discales protruyen, a veces presionan los nervios que salen por allí. Entonces, como ven acá en la imagen, ¿se ve? Esta hernia discal está protruyendo un nervio. Acá nos dice que está C7, C8 y T1, pero el paciente tiene sintomatología de C8 y T1. Entonces, C8 y T1. Tenemos que recordar allá un poco para ver esto, ¿ya? Entonces, antes de pasar a recordar el plexo braquial, nosotros vemos lo siguiente. No, miren, puede ser traumatismo como en este caso, ¿ya? Una ruptura
Una ruptura un traumatismo puede provocar ruptura. Un traumatismo puede provocar una hernia discal que está aquí y presiona en las raíces, o está acá en nuestro caso, ¿no? Y presiona en las raíces. Ya una cirugía puede provocar una constricción cicatricial. Cicatrices postquirúrgicas pueden comprimir el plexo braquial, para que lo tengan en cuenta. Un tumor, un cáncer puede comprimir el plexo braquial, ¿ya? Un proceso inflamatorio o infeccioso puede afectar el plexo braquial. Son todas estas cosas que pueden afectar el plexo braquial. Nosotros tenemos ahora un traumatismo que ha producido una hernia discal cervical. Entonces, recordamos un poco, ¿no? Hernia, el plexo braquial, C5, C6, C7, C8 y T1. Nos hablan de C8 y T1, nos abocamos a eso. Si quieren pueden repasar todo el plexo braquial, pero C8 y T1 salen, se juntan para formar el tronco primario inferior, y el tronco primario inferior da dos ramas, una anterior y una posterior, ¿cierto? Una anterior y una posterior, y la anterior se va para el tronco secundario anterointerno y la posterior se va para formar el tronco secundario posterior, del cual deriva el nervio radial y el nervio circunflejo, y del tronco secundario anterointerno se forma el nervio cubital y también da una rama para formar al, al plexo, perdón, al nervio mediano. Ya, pero este tronco secundario anterointerno, o sea, este tronco secundario anterointerno, como están viendo acá, da tres ramitas, ¿cierto? Tres ramitas. Pectoral mayor, que es la primera. Pectoral mayor, ustedes ya están viendo acá las células pectorales. Pectoral menor, que sale del tronco secundario anteroexterno. La segunda, que vendría a ser el braquial cutáneo interno. Si nos ubicamos, esta es una rama sensitiva. Braquial cutáneo interno o cutáneo medial del brazo, ya que está acá. Cutáneo medial del brazo, y mire la inervación sensorial que puede estar afectada. Cutáneo medial del brazo. Y el 3, que sería el accesorio, bueno, el antebraquial cutáneo interno, ¿no? El antebraquial cutáneo interno o cutáneo medial del antebrazo, cutáneo medial del antebrazo. Y si ustedes revisan las imágenes que hay al respecto, siempre dice C8 y T1, cutáneo medial del antebrazo, C8 y T1, porque deriva de C8 y T1 que forma el tronco secundario anterior interno. Entonces, el paciente presenta parestesias en toda esta zona, juntamente con esto, toda esta zona. Entonces, si nos preguntan cuál de los siguientes nervios, entonces, torácico largo, escápula alada, serrato anterior, no tiene nada que ver. Cutáneo antebraquial lateral no proviene de C8 y T1, proviene de otro nervio que es del músculo cutáneo, que es la rama terminal del músculo cutáneo. Entonces, el músculo cutáneo, ¿de quién deriva? Si nosotros retrocedemos al músculo cutáneo, ¿cierto? El músculo cutáneo está el tronco secundario lateral o anteroexterno. Si retrocedemos al anteroexterno, deriva C5 y C6. Por tanto, perdón, cutáneo antebraquial lateral deriva de C5 y C6, no de C7, C8 y T1. Rama profunda del nervio cubital. No, la rama profunda del nervio cubital, si bien el nervio cubital deriva de C8 y T1, la rama profunda es motora. ¿Ya? Y el nervio interoso anterior, que es una rama que sale en el codo del nervio mediano, entonces, y también es motor. Entonces, motor, y estos anulados, ¿no? Motor. Cutáneo antebraquial lateral deriva C5 y C6, porque deriva del músculo cutáneo. Anulado también, torácico largo es motor, ya muy aparte que va al serrato anterior. Entonces, la respuesta sería esta. Cutáneo antebraquial medial, porque hemos recordado el plexo braquial, ¿cierto? Esta es la imagen, creo que es antigua, pero es de 1002 paredes, donde el braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno, ¿no? Que sale en el tronco secundario anterior interno que deriva de C8 y T1, ¿ya?
Perfecto. Caso 7. ¿Qué ves? 4:30 ya. Caso 7. Hombre de 45 años ingresa en el hospital con dolor en el brazo después de participar en el concurso El hombre más fuerte del mundo. Ya nos estamos dando cuenta más o menos a qué se refiere el concurso, ¿no? Exploración física indica una rotura del tendón largo del bíceps braquial. ¿Cuál de los siguientes es la localización de la rotura? Ya, primero veamos. Tenemos al músculo bíceps braquial. Eh, sabemos que el músculo bíceps braquial se inserta abajo, ¿no? En la tuberosidad, en el radio, la tuberosidad bicipital del radio, y se origina en estas dos estructuras, ¿cierto? Una es una cabeza larga que va, una cabeza larga, bueno, ay, se me fue. Ya, una cabeza que va hacia la apófisis coracoides, recuerdan, y otra cabeza que va hacia el tubérculo supraglenoideo, ¿cierto? Entonces, tiene esos dos orígenes y el tubérculo supraglenoideo pasa por el surco intertubercular o la corredera bicipital, que está formado por un surco delimitado por el troquín y el troquíter y las crestas subtroquiniana y subtroquiteriana respectivamente, ¿cierto? Y ahora, en este caso no nos dan imagen, pero ¿cuál es ya? Una rotura del tendón largo. Entonces el tendón largo está acá, está acá, está acá, está acá. Y ustedes están viendo lo siguiente. Cuando tenemos una ruptura del tendón largo, esto es lo que pasa. Se rompe un segmento del tendón, se rompe y este segmento del bíceps queda abultado. Y ese abultamiento del segmento del bíceps se ve así. Y se conoce como el signo de Popeye. ¿Han visto Popeye el marino, no? Creo que sí. Bueno, es un dibujo antiguito, pero Popeye el marino comía su espinaca y hacía la imagen, hacía lo mismo, ¿no? Entonces se ve, por eso se llama el signo de Popeye. Y esto ocurre cuando se rompe el tendón. Ahora, ¿por qué se rompe el tendón? Allá, ¿dónde se rompe el tendón? ¿Por qué y dónde? Cuando nosotros levantamos algo, hacemos fuerza con todo el miembro superior, cuando cargamos demasiado peso, como en este caso nos dice, está participando en el concurso de el hombre más fuerte del mundo. Entonces, demasiado peso, el bíceps es quien hace la flexión para levantar, para iniciar los movimientos. Entonces, participa en este movimiento de flexión y es uno de los más importantes. ¿Qué pasa cuando el tendón está sometido constantemente a fricción por el funcionamiento del bíceps? Recuerden que esta cabeza está directamente sometida a una superficie ósea, ¿cierto? Por eso en algunas estructuras hay una bursa, ¿no? Subdeltoidea, subacromial, acá tienen otra bursa, que está justamente destinado a que estas estructuras no tengan directamente rozamiento con las estructuras óseas. Pero en este caso, generalmente sí tiene contacto. Entonces, el movimiento repetido de este tendón sobre la superficie ósea o sobre la corredera bicipital sobre la cual está, hace que con demasiados movimientos termine por romperse. ¿Ya? Termine por romperse. Y por eso se rompe ese tendón. Entonces, nos pregunta, ¿ya? ¿Se puede? La respuesta es la A, el surco intertubercular, por lo que les he explicado. Pero miren, ¿se puede romper la porción media del músculo bíceps? Sí, muy raro, pero sí se puede romper. Ahorita van a ver. La unión con la cabeza corta del músculo del bíceps, ¿se puede romper el músculo, el coracobraquial? La inserción con la apófisis coracoides? Sí, de un politraumatismo, pero así, por el mecanismo descrito en este caso, no es lo habitual. El extremo proximal del músculo bíceps combinado. Ya, el extremo proximal del bíceps, o sea, que se rompan ambas cabezas, dice combinado, sea la corta y la larga. Más raro aún que se rompan ambas. ¿Ya? Y la inserción ósea del músculo en el radio, ¿se puede romper ahí? Sí, con un traumatismo también, pero no es lo habitual. Es muy, muy infrecuente que se rompa. Entonces, por el mecanismo más habitual, esta es la zona más habitual. ¿Ya? Y esta es la que generalmente es la respuesta a las preguntas. El surco intertubercular. ¿Ya? Y
Ah, ya. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento de esto es netamente quirúrgico, ¿no? No hay forma de que, un poco para contarles un poco el tratamiento, no hay forma de que se repare por sí solo o con medicamentos, porque es una ruptura. Entonces tenemos este extremo, digamos que este extremo de moradito que lo estoy pintando está roto. Entonces, ¿qué se hace? Se abre un hueco, se perfora el otro tendón de la otra cabeza y este tendón, esta cabeza se mete entre esto y se anexa aquí a la apófisis caracoides para que sane. ¿Ya? Ese es habitualmente el procedimiento quirúrgico que se hace en este tipo de patología, en este tipo de lesiones. ¿Ya? Caso clínico 8. Una mujer embarazada, 22 años, ingresa de urgencia en un hospital con niño empezaba a asomar en el introito. Cuando se refiere al introito vaginal, estamos hablando de un parto de una embarazada. El bebé venía en presentación de nalgas. Fue necesaria una tracción considerable para completar el parto. El recién nacido se muestra en la figura cuál de las siguientes estructuras se ha lesionado con el traumatismo. ¿Ya? Esta es una presentación de nalgas. Habitualmente, cuando vayan a hacer, o sea, el bebito viene de cabecita, ¿no? Con el occipucio acá, y viene esta presentación hacia el canal vaginal del parto, y por así nace de cabecita, porque este extremo, este diámetro de la cabecita, básicamente este diámetro concuerda con el diámetro pélvico. El canal vaginal puede dilatarse más o menos hasta 10 centímetros, y este diámetro también concuerda con 10 centímetros, pero cuando viene de nalgas viene el problema, porque no es lo habitual y es lo que se asocia con ese tipo de lesiones. Ah, ¿Cuál se lesiona con el traumatismo del parto? Ya. Entonces, ven, miren, este es lo que les he puesto acá este es un parto de nalga. Están viendo acá, miren, es la vagina de la mujer y acá la nalga del pequeñito, ¿no? El recién nacido. Miren, de acá pasa acá. ¿Ven? Que sale la nalga y acá es el problema. Y esto es lo que ha pasado con este bebé. Sale la piernita, se puede traccionar fácilmente, sacamos una piernita, luego sacamos la otra piernita, sacamos el bracito, el otro bracito por maniobras obstétricas, y este es el problema. ¿Y qué pasa con este tipo de pacientes? Que así queda nuestro paciente. ¿Ven esto? Es esto. Y para sacar la cabeza del bebé, hacemos maniobras obstétricas. Hay un montón de maniobras obstétricas escritas. La maniobra de Mariciau, en la que está haciendo las personas acá, ¿no? Están traccionando, una persona tracciona el vientre inferior de la mujer, otra tracciona al bebé, ¿ya? Pero en alguna parte de esto, cuando se tracciona demasiado, puedes lesionar por estiramiento el plexo braquial, ¿ya? O cuando intentamos sacar los bracitos, miren acá, cuando estamos sacando este brazo, intentamos sacarlo, también podemos lesionar el plexo braquial. Y ese es el problema con este tipo de partos. Y esta es la imagen que nos presenta el caso clínico. Es un paciente que tiene la mano hacia atrás, ¿no? En aducción, en flexión. Y esa se llama la postura de propina del camarero, propina del mesero. ¿Ya? Y es una parálisis braquial superior, conocida como parálisis de Erbs-Duchenne, que es una lesión generalmente por tracción excesiva, es una parálisis estética proximal de las raíces C5 y C6. Entonces, si voy a dañar C5 y C6, C5 y C6, recordamos C5 y C6, van a dar al tronco secundario anteroexterno, colaboran con el mediano, el músculo cutáneo, ¿cierto? Y también dan una rama para la parte posterior, que generalmente termina en el nervio axilar. Entonces, cuando les pregunten qué nervios están dañados, el axilar, el supraescapular, el músculo cutáneo, parte del nervio mediano puede ser también lesionado. Y músculos afectados, músculos intrínsecos del hombro, el subescapular, ¿no? El deltoides, el manguito rotador, el músculo cutáneo en la parte anterior, que son el bíceps braquial, coracobraquial, supinador, en algunos casos. Y por la localización, ustedes han visto, bueno, no hemos hablado del plexo braquial, pero ahí abajo del plexo braquial, ¿no? También está la colaboración para el nervio frénico que va hacia el diafragma, por eso dice se puede asociar con parálisis diafragmática. ¿Cómo está el niño? Está en aducción, rotación interna, está pronando el codo, está flexionando los dedos por la afección de todos estos músculos. ¿Ya? Entonces,
Esta es la parálisis de Duchenne. Entonces, la respuesta a este caso, pues, dice, ¿cuál es la respuesta? Tronco superior, nervios mediano, tronco superior inferior. Si este paciente tiene ese tipo de esa presentación, como este caso, es el tronco superior del miembro superior. Ya, chicos, me faltan solo 3 casos. Caso número 9. Bombero de 55 años ingresa en el hospital después de un traumatismo cerrado de axila derecha. Ya saben lo que es un traumatismo cerrado. La exploración pone de manifiesto una escápula alada y parálisis facial del lado derecho del diafragma. Escápula alada y parálisis facial. ¿Cuál de las siguientes partes del plexo braquial se ha lesionado? Entonces, si recordamos el plexo braquial, mira, el nervio torácico largo, ya sabemos lo que es la escápula alada, nace de los orígenes, o sea, de C5, C6, C7. Ya C5, C6, C7. O sea, de las mismas raíces. Y el nervio efénico nace de T1, C8, tiene colaboración con nervios más abajo. Entonces, si me preguntan, como en este caso, tiene escápula alada y parálisis del lado derecho, entonces yo voy a decir cuáles se han dañado, se han tenido que dañar las raíces. Ya, las raíces, porque estos nervios se originan en las raíces, ambos, el frénico y el torácico largo. ¿Ya? Caso número 10. Hombre de 22 años ingresa en el hospital después de un accidente de tráfico. La radiología pone manifiesto fractura oblicua de húmero, o sea, acá. En la exploración física, el paciente es incapaz de extender el antebrazo. ¿Ya? Extender el antebrazo. Los músculos extensores son inervados ¿por quién? Por el nervio radial. Y eso concuerda con esta fractura, porque recuerde que una fractura diaficiaria de húmero, en el húmero tenemos el nervio radial que atraviesa el canal de torsión. Cuando tenemos una fractura diaficiaria de húmero, tenemos esto. ¿Ya? Tenemos este tipo de lesión asociada al nervio radial. Por eso es que es incapaz de extender el antebrazo. Entonces, si nosotros recordamos qué niveles espinales, tenemos que recordar nuevamente el plexo braquial, que son preguntas muy habituales. El nervio radial deriva del tronco secundario posterior y el tronco secundario posterior recibe fibras de todos, ¿no? Recuerda, tanto el C5 da una fibra, el tronco secundario, C5 da tronco secundario superior, superior da posterior. C6, C5, C6, C7 es medio, también da posterior. C7, T8 C8 y T1 también da una rama posterior. Entonces, la respuesta es todos, ¿ya? Para el nervio radial intervienen todas las raíces, desde C5 a T1. Me equivoqué de imagen. Esta imagen es para la... Esta imagen, perdón, que hago un lapsus, ya me he equivocado. Pero esta imagen es la reparación que había del músculo bíceps braquial, ¿ya? Se hace un hueco en el otro tendón y se inserta allí. Ya, la pregunta número 11. Hombre de 34 años ingresa en un hospital después de un accidente de tráfico. Radiología dice fractura de muñeca. Exploración física pone en manifiesto parálisis de los músculos que actúan extendiendo articulaciones interfalángicas. ¿Cuál de los siguientes nervios se ha lesionado? A ver. Entonces, el nervio cubital inerva los interóseos dorsales y palmares que actúan abduciendo y aduciendo, o sea, aproximan y alejan los dedos y colaboran con los lumbricales en su acción, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que nos dice, actúan extendiendo articulaciones interfalángicas, está relacionada con el nervio cubital. La rama recurrente del mediano tiene más relación con los músculos de la región tenar, más que con los músculos, más que participación con los músculos principales de la extensión. Radial, a ver, el nervio radial y el músculo cutáneo no tienen inervación en la mano, ya más que el nervio radial tiene una inervación sensitiva en mano, pero no tiene ninguna inervación motora. La rama profunda del radial no llega, perdón, la rama superficial no llega hacia la mano. El músculo cutáneo pues termina simplemente en brazo y termina con una rama sensitiva para antebrazo, pero no llega a mano. El oso interoso anterior es motor, pero es rama del mediano y colabora con la inervación de los músculos que son inervados por el mediano, no por el cubital. Entonces la respuesta sería el cubital. Entonces recordemos cubital, no por allá. Y el último caso, chicos, para no extenderme demasiado. Hombre de 43 años acude a consulta ambulatoria con dolor en un hombro. Exploración física pone de manifiesto un síndrome de arco doloroso por una tendinopatía del supraespinoso. Entonces recordamos, acá nos hacen una pregunta clínica más que anatómica, pero recordemos lo siguiente.
Recuerden que en movimientos musculares, el supraespinoso es quien inicia la abducción entre 0 y 15 grados. Luego la abducción la continúa el deltoides, y luego del deltoides el trapecio, ¿no? Del deltoides aproximadamente hasta los 120 grados, y por encima de los 120 grados es el trapecio. Entonces, esos tres músculos participan en la abducción, y en cualquier texto de anatomía van a encontrar que quien inicia la abducción entre los 0 y 15 grados es el supraespinoso, y acá nos dicen tendinopatía del supraespinoso. Entonces, tendinopatía del supraespinoso va a ser una abducción dolorosa entre 0 y 15 grados, porque quien está afectado solamente es el supraespinoso, ¿ya? Pero para que analicemos, en cambio, los movimientos del de este arco doloroso, cuando levantamos el brazo, o sea, hacemos abducción, cuando abrimos los brazos, tenemos un arco de abducción. Ya se llama, cuando es doloroso, se llama arco doloroso acromioclavicular. ¿Por qué acromioclavicular? Porque el músculo, porque el supraespinoso produce, el supraespinoso está acá, ¿cierto? Miren, este es el supraespinoso. Cuando el supraespinoso trabaja abduciendo el brazo, por encima del 0 a 15 grados, es doloroso porque está trabajando y es una tendinopatía, es decir, este supraespinoso está afectado por, sea una ruptura parcial o puede ser una calcificación del supraespinoso, que es lo más habitual, pero está afectado y duele porque su funcionamiento no puede ser normal. Si solo fuera el supraespinoso, este segmento va a ser no doloroso, y este también, pero a veces se llama arco doloroso acromioclavicular. ¿Por qué? Porque no solamente se afecta el supraespinoso, simplemente se afecta el supraespinoso con su calcificación por estar cerca a los tendones, cerca al troquítero, donde está en la carilla superior del troquítero, donde está insertado el supraespinoso, afecta a los demás músculos del manguito y los rotadores. Entonces, como afecta a otros músculos del manguito y los rotadores, el arco doloroso asciende. Entonces es más doloroso en muchos más lugares, porque se ha afectado ya todos los tendones. Pero en este caso solamente nos preguntan si fuera solo el supraespinoso. Y como inicia el arco en esto, acuérdense de esos grados, 0 a 15 es el supraespinoso, de 15 a 110, 120 es el deltoides, y por encima de ello se encarga el músculo trapecio, de la abducción del brazo. Ya, y bueno, ya el repaso anatómico, pues ya hemos hablado de húmero, ya hemos hablado de supraespinoso, que va de la fosa supraespinosa al troquíter, ¿no? Ya hemos hablado de clavícula y el acromio, el espina y la escápula. Entonces ya es un poco repetir, pero siempre tienen que tener en cuenta la revisión anatómica, sobre todo para los chicos que van a llevar anatomía este año. ¿Ya?